Muy buenos días, estamos en la clase número 23 de Ciencias Naturales con los estudiantes de cuarto de básica. Vamos a empezar, los siguientes recordarles que el icono nos permite saber a nosotros cuando el contenido se pasa al portafolio. El día de hoy nos toca revisar el tema número 3 de la unidad 5, el cual es el sistema nervioso. Vamos a empezar, vamos a ver las partes que lo componen y observar alguna característica que nos permita conocerlo un poco mejor. Recordemos que esta unidad se ha tratado de ver los diferentes sistemas del cuerpo humano. Hoy es el turno del sistema nervioso y para empezar pues podemos definirlo como un conjunto de estructuras y órganos, así como los otros sistemas. En este caso, estos órganos se encuentran formados por tejido nervioso. ¿De qué se encarga el sistema nervioso? Pues tiene la función o se encarga de procesar los diferentes estímulos que recibe del exterior y muchas veces también del interior y dar la respuesta a estas señales, o sea, la respuesta que envía el cerebro o alguno de estos órganos encargados para ejecutar una respuesta, ya sea de movimiento, de reacción o de algún otro tipo. ¿Cómo está formado el sistema nervioso? Pues podemos distinguir dos estructuras grandes, básicamente, que son el sistema nervioso central, abreviado como SNC, y el sistema nervioso periférico, abreviado como SNP. ¿Qué estructuras conforman el sistema nervioso? Podemos distinguir tres grandes estructuras. Primero, el encéfalo, que es aquella estructura encargada de controlar las diferentes funciones del organismo. Es parte del sistema nervioso central, como pueden ver aquí. Y el encéfalo también contiene diferentes partes que lo componen, como por ejemplo, vemos aquí en la imagen, el encéfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tallo o el tronco encefálico. Tenemos luego también la médula espinal, la cual se encarga de transmitir todos los impulsos nerviosos hacia el cerebro y también hacia los órganos inferiores. Esta médula pues se encuentra protegida por lo que es la columna vertebral. Pasa a través de ellas por un agujero llamado agujero vertebral y pasa por ahí hasta llegar a la parte de abajo. Y también las células que componen la estructura encargada de transmitir todos estos impulsos son las neuronas, que son básicamente unidades funcionales del sistema nervioso y que junto a otras células llamadas células gliales forman el tejido nervioso y su función es transmitir y almacenar información, formando una especie de red neuronal. Hablemos ahora del sistema nervioso central. ¿Cuál es o cómo está formado el sistema nervioso central? Es aquel que está formado por lo que es el encéfalo y la médula espinal. ¿De qué se encarga? Pues se encarga de recibir información y también de procesarla para controlar las distintas funciones corporales. Este órgano, al ser bastante importante no solamente para el sistema nervioso en sí, sino para el cuerpo en general, se encuentra protegido por varias estructuras, entre ellas pues las estructuras óseas que la protegen, que lo protegen, perdón, el cráneo protegiendo el encéfalo y las vértebras protegiendo la médula. Las meninges también cumplen su función de protección, especialmente la parte del encéfalo, evitando que éste pues se golpee con el cráneo en algún movimiento. Ahora, el encéfalo, ¿qué comprende? Comprende a tres estructuras: el cerebro, el cerebelo y el tronco el tronco encefálico, también llamado bulbo raquídeo, que es esta parte de aquí que conectará con la médula espinal. Y la médula espinal, pues como ya lo mencionamos, está dentro de la columna vertebral
y su ramificación por todo el cuerpo pues se denomina nervios. Podemos ver un pequeño mapa conceptual que resume básicamente las ideas y nos aclara otras. En el caso del encéfalo, como ya dijimos, se divide en cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. El cerebro tiene la función del pensamiento, también permite la memoria y también controla el movimiento de las extremidades, movimientos voluntarios. El cerebelo, ¿qué pasa con el cerebelo? Pues este es encargado de coordinar funciones como el movimiento, como el equilibrio y también el aprendizaje de diversas secuencias motoras. Es decir, se encarga de controlar lo que es el equilibrio en general y el movimiento. El bulbo raquídeo también se encarga de otras funciones, como cuáles, como las funciones involuntarias. Aquí se controla, por ejemplo, el funcionamiento de los órganos internos, los latidos del corazón, la respiración también es un proceso controlado por el bulbo raquídeo. De ahí que nosotros no tengamos que, por ejemplo, pensar o enviar una orden a nuestros órganos para que funcionen porque ya son controlados por esta estructura. La otra parte del sistema nervioso central, que es la médula espinal, se encarga de controlar todo lo que son movimientos reflejos. ¿Qué son movimientos reflejos? Pues son un tipo de movimiento involuntario que se realiza ante un peligro. ¿Qué puede ser? Pues inclusive puede ser de protección o puede ser de alejamiento. Un movimiento reflejo, por ejemplo, cuando tocas algo caliente y sientes que obviamente pues está caliente, retiras la mano enseguida. Este tipo de movimiento es movimiento involuntario. No piensas en ordenar a tu brazo que quieres moverlo, sino que es casi instantáneamente. Sientes lo caliente y enseguida retiras la mano. Esa es una de las funciones de la médula espinal. Ahora, hablando del sistema nervioso periférico, es aquel que está formado por todos los nervios que conectan el sistema nervioso central con el resto de órganos, todos los nervios distribuidos a través de todo el cuerpo. ¿Qué función tiene el sistema nervioso periférico? Su función es transmitir toda la información al sistema nervioso central. ¿Para qué? Para que éste la procese y en base a esto pues emita una orden y esta orden es conducida nuevamente por el sistema nervioso periférico hacia los órganos que se encargan de ejecutar esa orden. ¿Cómo se divide el sistema nervioso periférico? Se divide en dos componentes, dos grandes componentes. El sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El autónomo se encuentra formado por dos sistemas también, o dos subsistemas, perdón, tres sistemas. El sistema nervioso simpático, el parasimpático y el entérico. Hablando justamente de estos dos, tienen diferentes funciones. Podemos ver aquí del lado izquierdo el parasimpático y el del derecho el simpático. Tiene funciones de hecho algo contrarias, porque por ejemplo el simpático inhibe algunas funciones o reduce algunas funciones y el parasimpático estimula o aumenta pues a veces esa misma función. Aquí podemos ver una infografía con una explicación acerca de las funciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, el simpático, al ser un inhibidor, lo que hace en el caso de la pupila la dilata. Bueno, en este caso no es un inhibidor, sino más bien que aumenta la actividad. El simpático dilata la pupila, mientras que el parasimpático la contrae. Dilatar es hacerla más grande. Otro caso, el sistema simpático se encarga de inhibir la salivación. En contraste, el parasimpático lo que hace es estimularla, es decir, aumentar su producción. El simpático relaja los bronquios, el parasimpático los contrae, el simpático acelera el impulso cardíaco, el parasimpático lo reduce. Entonces son actividades que se encuentran pues reguladas por ambos sistemas.
ya sea que uno lo estimule y otro lo inhiba o lo reduzca. Muchas veces, pues, no siempre es así. Por ejemplo, en el caso de la pupila, el simpático la dilata, pero en el caso del recto, el simpático lo contrae. Y el parasimpático, pues, hará lo contrario. No, si el simpático lo dilata, el parasimpático lo contrae, y si el simpático lo contrae, el parasimpático lo dilata o lo relaja. Ahora, el sistema nervioso somático que mencionamos, que es una de las partes del sistema nervioso periférico, es aquel que está formado por los nervios craneales y espinales. ¿Cuáles son estos nervios craneales y espinales? Pues los nervios craneales se llaman así porque surgen de la base del cráneo, surgen, es decir, directamente del sistema nervioso central, no pasan por la médula porque surgen de la base de este órgano. Estos nervios espinales pueden ser sensitivos, motores o mixtos. Sensitivos si su función es detectar alguna sensación externa, variaciones de temperatura, etc. Motores si se encargan de ejecutar órdenes a las extremidades para que puedan moverse, o mixtos si realizan ambas funciones. Bien, con eso termina el breve repaso o la breve introducción a lo que es el sistema nervioso y sus componentes. Vamos a observar este corto video acerca de este tema y luego vamos a desarrollar el taller que corresponde a esta clase. Muy bien, aquí tenemos ya el taller número 32 con las 8 preguntas que han sido designadas y ya están respondidas pues con información que hemos extraído del documento de la clase. Mientras ustedes terminan de pasar estos sus portafolios, finalizamos esta grabación y nos veremos en la próxima ocasión con el siguiente tema de la unidad.